mis queridos amigos y hermanos, este es su hermano David Silva aquí en este mini devocional. Hoy no les voy a dar una lección de cómo declarar o decretar cielos abiertos, pero sí les voy a explicar de dónde nació esta herejía que es muy común en estas mega iglesias donde se promueve el falso evangelio de la prosperidad. Pues si no diezmamos, si no sembramos lo que tenemos, Dios no nos podrá bendecir, los cielos no estarán abiertos. Todo esto empezó en el año 1906 en el movimiento de la calle Azusa, liderado por William Seymour y Charles Parham. Y esto se ha extendido hasta nuestros tiempos con personas como Kenneth Copeland, Ronnie Howard Brownie. También tenemos a Guillermo Maldonado por el área de los latinos. Tenemos también a Cash Luna. Vamos a ver qué es lo que dice las escrituras o en qué parte de las escrituras se menciona los cielos abiertos y bajo qué contexto. Permítame por favor, vamos rápidamente a analizar 6 puntos claves para poder entender de dónde nació esta herejía. En el punto número 1 vamos a las escrituras, a Romanos capítulo 3 versículo 4 y Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No somos Dios, por lo tanto no podemos declarar absolutamente nada. De entrada debemos ubicarnos. Él es Dios, Él es soberano y nosotros los pecadores. Rompa los cielos sobre su vida. Rompa los cielos, rompa, 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 rompa. Que se acabe la escasez, que se acabe el dolor, que se acabe la depresión, que se acabe el cáncer, que se acabe la artritis, que se acabe los dolores. Los cielos se abren, los cielos se abren, los cielos se abren. Deja de mirarme a mí y ahora tu garganta se para de los filos. Tu garganta se para de los filos. Rompe los cielos. Dile: Señor, estoy cansado de caminar en cielos cerrados. Quiero cielos abiertos. De donde haya venido, abre tu boca. Sacude, sacude. En el punto número 2 tenemos que en la mayoría de los casos que la Biblia menciona los cielos abiertos, se lo hace para juicio y no para el propósito de una falsa prosperidad. Tenemos Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 y dice lo siguiente: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Isaías 45:8: destilad, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Tenemos también Génesis capítulo 7 versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Hechos capítulo 7 versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Solo para ponernos en contexto, cuando sucedió esta situación, quien mencionó estas palabras fue el apóstol Esteban. Y justamente enfrente de Saulo de Tarso recibió todas las pedradas por parte de todos los religiosos de aquel entonces, partiéndole la cabeza. Y es ahí donde él pronuncia esta frase que es tergiversada al día de hoy, donde dice: veo los cielos abiertos. El Deuteronomio dice: porque
Él trató de apartarte del Señor, tu Dios. Tu mano ha de ser la primera en su contra y deberás apedrearle, lapidarle hasta su muerte. Veo los cielos abrirse. Y el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. ¡Blasfemo! Punto número 3 tenemos que solo el Padre Celestial es quien abre los cielos y para sus propósitos divinos, donde todo gira en torno a Cristo y no en torno al hombre, quien es pecador, por cierto, por naturaleza. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 16 para ver qué nos dice las Escrituras. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí, los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Nótese en el contexto que está hablando del bautismo por inmersión en agua de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando el Señor Jesucristo de que todos van a recibir una bendición, una prosperidad y va a caer escarcha de oro del cielo, ni que tampoco milagrosamente tu cuenta bancaria se va a llenar de dinero y tú vas a ver en los reportes de que si antes tenías 5 centavos de dólares, ahora tú vas a tener $100,000. Eso no dice la Escritura. Lucas capítulo 3 versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Juan capítulo 1 versículo 51. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Sobre quién? ¿Sobre el apóstol Guillermo Maldonado? No. ¿Sobre Ronnie Howard Brownie? No. ¿Sobre Kenneth Copeland? Tampoco. ¿Sobre Cash Luna? Peor. Está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 1 versículo 1. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. I am telling you, an open heaven is here. I love you, say that. On yesterday's program, Pastor Benny Hinn and his guest, Mike Murdoch, began a powerful and inspiring discussion on God's desire to give you an open heaven from which bountiful blessings will be poured out on your life. This is going Prove me now yet with, saith the Lord of hosts, and see if I won't open for you. If you tithe, if you do this, I'm going to open for you the windows of heaven and for you and pour you out a blessing that there is no room to receive. Como punto número 4, cielo abierto se escucha para mostrar algo al apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, versículo del 11 al 14. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas, en la cual de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Esto es un sueño que tuvo el apóstol Pedro por parte de nuestro Creador para decirle, mira, si antes ustedes se restringían en la comida, ustedes pueden matar y comer, así que tranquilo por ese lado. No, pues si yo soy judío. Y ese es otro de los temas que más adelante veremos con los judaizantes. Sí.
evento más esperado del año. Abriendo los cielos. Su palabra tocará su vida, sanará su cuerpo, cambiará su alma. Como punto número 5, lo único que se va a abrir para el hombre pecador y sin esperanza, entiéndase, sin Cristo porque no son salvos, no es que se van a abrir los cielos para el hombre pecador, sino el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Esto es en el día del juicio final. Veamos Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 21:8. Como punto número 6, tenemos el ser humano, corrupto por naturaleza. El ser humano todo lo corrompe, por lo tanto, en un intento de egoísmo y avaricia, pretende ser Dios para disque abrir los cielos como fetichismo y obligar a Dios que derrame bendiciones, tomando como referencia el único texto que menciona la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros leemos el contexto, Malaquías 3:3 está hablando claramente de los judíos de la tribu de Leví. Y eso hablaremos más adelante cuando toquemos el tema del tributo abolido del diezmo. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Tu cociente intelectual debe ser de 160. Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo diezmo porque me conviene. Yo diezmo porque me conviene. Cuando yo diezmo, 1, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. 2, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Se me reprende al devorador de las finanzas. Se me reprende al devorador de las finanzas. Malaquías dice, y pruébame, y verás cómo te abriré las ventanas del cielo, y yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces el diezmo me sirve para protección. El diezmo me sirve para bendición. El diezmo me sirve para la abundancia. El diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. Dice Malaquías, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Entonces el que no diezma no entra. Que ella dice que para uno entrar al cielo o para los cielos ser abiertos tenemos que diezmar. Mire, me tengo que ponerlo claro porque yo no creo esto que ella está diciendo. Yo no creo eso es falso. Ahora de seguro va a llegar una pregunta de alguien que va a decir, pero mi hermano, ¿y qué es lo que sucede en la iglesia de la esquina de mi casa donde el tal apóstol o el tal profeta está haciendo milagros y sanaciones y todo este tipo de cosas? Veamos qué dice la escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 11 al 13. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Ah, mi hermano David, ahora entiendo. ¿Y por qué Dios permite eso? Mejor dicho, ¿por qué no erradica de una vez a los lobos rapaces vestidos de ovejas, como los nombra la Escritura? ¿Por qué no los elimina de una vez a ellos y a todos sus seguidores? Bueno, Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30 responde. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Atento con esto, versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, dejad crecer
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo de mi granero. Ahora permítame explicarles algo. El trigo y la cizaña se parecen cuando recién son plantados. Pero ¿cómo sabemos la diferencia? Conforme va creciendo el trigo juntamente con la cizaña, nosotros veremos que el trigo va a tomar cierta inclinación, como que si estuviera haciendo un acto de reverencia, y la cizaña se va a quedar erguida, tiesa, así, erguida. Es lo mismo que sucede en todas estas iglesias que promueven el falso evangelio de la prosperidad, donde declaran, decretan, atan, desatan y supuestamente tienen poderes místicos. Todos erguidos creen que tienen la potestad para poder decir: yo ato, yo desato, yo abro los cielos y yo hago todo esto. En una iglesia de sana doctrina, usted va a encontrar en medio del trigo, también va a encontrar cizaña. Personas que con el pasar del tiempo se irán, o con el pasar del tiempo nacerán de nuevo. Pero el trigo siempre va a tener ese acto de humildad, va a ser esa reverencia ante nuestro Creador. Mi hermano David, ¿y entonces qué pasaría por otro lado con los que están escogidos para salvación? Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para resumir, Dios no se somete a nosotros. Usted no es el Padre Celestial. Usted tampoco es un apóstol. Ni usted tampoco es Jesucristo, ninguno de nosotros. Así que la próxima vez que nosotros vayamos a una iglesia, nosotros no deberíamos estar pidiendo que se abran los cielos. Debemos ser consistentes con lo que dicen las Escrituras. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.